después de ver la parte de tuberías, vamos a empezar con la parte de ensayos de petróleo, ¿sí? Ya para trabajar o para poder simular sistemas un poco más, bueno, un poco diferentes a los que estábamos llevando, ¿vale? Un poco diferentes a los que estábamos llevando. Ahora vamos a ver, bueno, dependiendo cómo avancemos, vamos a ver la parte de ensayos de petróleo si llegamos de buena forma o no, digamos, ¿no? O si vemos solamente la primera parte inicial, ¿sí? Porque obviamente después de esto ya también corresponde, que el temario también corresponde a lo que es diseño de procesos. Y diseño de procesos ya podemos estar haciendo con un proceso hasta donde hemos llevado hasta ahorita, bueno, viendo tuberías más. Diseño de procesos lo podemos hacer directamente después de ver tuberías. Y ya la parte petroquímica de ensayos de petróleo ya sería igual otra parte, digamos, que podemos ir viendo como un tema diferente, ¿no? O todo podemos juntarlo en uno solo, ¿vale? Así que vamos a hacer eso. Lo siento, me disculpas, estaba grabando pero no estaba escuchándose. Lo que estaba diciendo puntualmente es que hoy día nos toca hacer la parte de, bueno, terminar la parte de tuberías, ¿sí? De segmentos de tubería. Hemos llevado, lo único que hemos llevado anteriores ha sido segmentos de tubería. Vamos a ver en este caso CGP, Aspen Hydraulics y Pipesys. Y además de eso, lo que vamos a hacer, dependiendo ya lo que decidamos o lo que o sea, lo que diseñamos según el tiempo, si vamos a empezar a ver ensayos de petróleo, vamos a hacer diseño de procesos, ¿vale? Entonces empezaremos. Ya. Voy a abrir uno nuevo y en este caso vamos a empezar a trabajar, bueno, con componentes, digamos, genéricos para terminar de ver la parte de tuberías, ¿sí? Después, ya introduciendo lo que es el ensayo de petróleo, ya vamos a ver sistemas un poquito más complejos, ¿sí? Quería terminar de ver la parte de tuberías aparte y no conjuntamente, más que todo por el motivo de que primero vemos cómo se hace y luego lo aplicamos, ¿no? Hasta ahorita la parte de diseño de procesos, es decir, diseñar un proceso desde cero, eh, en sí, de cierta forma, lo que hemos ido viendo son casos, ¿no? Casos, eh, ¿cómo decirlo? Casos bien específicos, ¿no? Un absorbedor, destilador de tal componentes y demás. Y hasta ahorita no hemos visto un caso en el cual, digamos, tengas, bueno, la segunda clase hemos visto lo que era simulación abreviada de procesos, pero un caso donde tengamos que simular el proceso directamente desde cero, solamente teniendo un diagrama y eso, las condiciones del reactor, ¿no? Eso también tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero terminaremos primeramente la parte de tuberías, ¿vale? Ahora, la lista de componentes para avanzar así la parte de tuberías por individualmente, por así decirlo, va a ser una lista genérica en sí, ¿no? Anteriormente habíamos visto el seguimiento de tuberías con un sistema, en español estaba poniendo, un sistema de bombeo de agua, ¿no? En este caso voy a poner un sistema de, también voy a poner una corriente de aire, ¿sí? Y además de eso voy a poner una corriente, por ejemplo, de un compuesto como ser el heptano, ¿sí? Más que todo para terminar la parte del avance. Ahora, el paquete de fluidos que voy a elegir, en este caso voy a elegir un paquete de fluidos PLCB. Ya, si hubiera trabajado solamente con agua o solamente con aire, hay paquetes de fluidos específicos. Hay paquetes de fluidos específicos justamente para trabajar o con agua o con aire, ¿no? Por ejemplo, el paquete de fluidos para trabajar solamente con agua es recomendable Steam. ¿Dónde estás? Super, ¿qué hay uno que es Steam? Ah, está. ASM Steam, que básicamente es una paquete de fluidos recomendado para trabajar con sistemas de vapor.
¿sí? En este caso estoy trabajando con etano, aire y agua y voy a trabajar con PRSB, ¿sí? Perdón. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser terminar el avance. La anterior vez voy a ir directo a simulación, ya. La anterior vez lo que habíamos quedado, ¿qué había sido lo que habíamos quedado? Lo que habíamos quedado justamente era la parte de el segmento de tubería, aquí, ¿no? Esta habíamos quedado. Y habíamos hecho un sistema de bombeo donde hemos puesto una tubería, una bomba y una tubería, ¿no? Y lo que habíamos visto es que lo ideal es tener un sistema, o mejor dicho, tener como o saber cómo va el sistema de bombeo, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Lo ideal es que yo sepa que tengo aquí mi tubería de succión a mi bomba y sepa mi descarga, digamos, cuántos metros va a ser por encima, es decir, cuál va a ser la altura, la diferencia de altura, la longitud, la cantidad de codos, la cantidad de válvulas, ¿no? Eso es lo que habíamos terminado de ver la última clase. Si es que lo has revisado el video, está en la última parte, ¿vale? Entonces nos tocaría ver lo que es este CGP, ¿ya? No sé si repetirlo. Directamente prefiero avanzar CGP, ¿ya? Porque hemos visto todas las opciones de aquí, ¿no? Obviamente la parte de Dynamics involucra ya lo que es modelamiento dinámico, ¿no? Hold Up y Strip Chart son opciones de modelamiento dinámico que ahorita con la forma que han avanzado las clases, con lo que la forma que estamos yendo, se ha retrasado un poco esa parte ya. Eso se ha retrasado un poquito, pero lo vamos a ver igual, de eso no se preocupen, ya. Entonces, a lo que nos va, digo, a lo que nos toca. Estas dos opciones de aquí, ya, son para casos específicos, pero no significa que aquí no puedo introducir aire, digamos, ¿no? Si yo quiero simular una tubería de un flujo, digamos, en esta tubería un flujo de gas, ¿sí? Lo puedo hacer, digamos, ¿no? Aquí voy a poner aire, por ejemplo, ¿sí? Aire, salida pipe 100 y una corriente de energía. Si es que no se escucha bien, me dicen nomás, ¿vale? Voy a poner aquí el flujo de aire, una composición. Bueno, he puesto solamente aire, lo cual quizás no es lo más recomendable si puede ser una reacción química. No, ustedes saben, ya les había recomendado eso, que si van a hacer una reacción química, lo más recomendable es que trabajen con oxígeno y nitrógeno. Yo le he puesto directamente aire, sol. ¿Por qué? Porque básicamente estoy haciendo únicamente un sistema de transporte de fluidos, ¿ya? Entonces tengo aquí la fracción, bueno, temperatura 25 y presión de una atmósfera, por ejemplo, y un flujo de 1000 kilogramos, ¿no? Entonces he introducido las condiciones que introducimos en cualquier corriente: la composición, temperatura, presión y flujo. Bueno, las que generalmente introducimos. Se puede introducir fracción de vapor, volumen y demás, ¿sí? Pero vamos a lo que le estaba diciendo, ¿no? En el segmento de tuberías igual se puede simular el transporte del gas, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí una longitud de 5 metros, un diámetro nominal, ¿no? Y aquí también hemos visto cuál sería el mejor diámetro, ¿no? Hemos visto eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor diámetro? ¿Cómo hacemos eso? Con análisis y crear un pipe size. Y aquí obviamente tendría que tener una caída de presión por metro de tubería, ¿no? Que ya va a depender de cómo están trabajando ustedes, ¿no? O qué normas se están basando, ¿no? La que habíamos visto anteriormente es 2 PSI por 100 pies. Y me sale 77.93 milímetros. Y ese diámetro de tubería lo voy a usar aquí. En cédula 40. 77.93. Vamos a ponerlo 80. Cerrar. 80 es por fuera y 77 por dentro. Y la transferencia de calor que habíamos visto, 0. No, y lo que les decía, ¿no? Lo que les decía. En este caso, el hecho de que tenga una corriente de vapor, digo, en fase vapor de gas, ¿no?
no significa que el segmento de tubería no lo va a simular, ¿ya? No significa que el segmento de tubería no va a simular esto, ¿sí? Pero sí, digamos, ya si quieren ustedes tener un modelo un poco más aproximado a la realidad, ¿sí? Un modelo un poco más aproximado a la realidad, por así decirlo, quizás lo más adecuado sería usar el CGP, ¿ya? Ahora es verdad que en Pipe Segment, en la parte de parámetros, yo puedo elegir la correlación de flujo, ¿no? Aquí tengo Olgas y demás, y Tuzla para 2 fases, 3 fases, ¿no? Entonces, ya si ustedes quieren trabajar con esto, también lo pueden modificar, ¿sí? Obviamente tienen que tomar en cuenta las tuberías, o mejor dicho, su sistema de tuberías, cuál va a ser la correlación que mejor va a trabajar para las condiciones que están trabajando, para el flujo que están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este ha sido un proceso que estábamos haciendo, ¿vale? En el cual era un sistema de aireación, ¿no? Les había comentado, si no me equivoco, para bioreactores, ¿sí? Y es verdad que o sea, principalmente lo habían hecho en un simulador, o mejor dicho, lo habían hecho el dimensionamiento de tuberías tomando en cuenta solamente cómo se segmento de tubería. Pero de forma más rigurosa lo que querían es tener un modelamiento del flujo como un gas compresible, ¿sí? Es decir, tomando en cuenta, ¿no?, que si a través de la tubería hay una caída de presión, obviamente eso va a influir en el comportamiento del flujo, ¿no? ¿A qué me refiero? Si obviamente esto es un gas, al cambio de presión también va a tener un cambio de volumen y demás cosas, ¿no? O sea, sabemos cómo trabaja eso. Así que si ustedes quieren ser más rigurosos en esa parte, tendrían que simular un CGP, una tubería netamente para transporte, bueno, básicamente el que es, como decir, recomendable para transporte de gas. No significa que no puedan usar esto, claro, no significa, ¿no? Algunos sistemas pueden hacer esto tranquilamente, pero obviamente este es más recomendable para líquidos, para hacerlo con líquidos, quizás con 2 fases también, pero si van a trabajar en pura fase vapor, es más recomendable este. ¿Cuál es el problema de este? El problema de este es que no tiene tantos detalles. Van a ver que en su dimensionamiento este tiene, ¿no? Tiene codos y demás, ¿no? Habíamos visto aquí que puedo yo cambiar esto a codos, a válvulas y demás. Pero el CGP no contiene eso. Si voy a rating, aquí solamente pueden introducir secciones. Una sección longitudinal, digo, perdón, horizontal, o una sección que sea o que represente el cambio de altura, ¿no? Entonces esa es una principal desventaja del CGP, ¿sí? La principal desventaja es que no es tan detallado como el pipe segment, ¿no? Pero sí recomendable cuando se trabaja con gases, ¿vale? Pero ustedes ya, digamos, van a depender de lo que quieran o de la forma en la que quieran presentar un proyecto, trabajar y demás, ¿ya? ¿Vale? Entonces, una vez dicho eso, vamos a simular este. Voy a copiar esta corriente, ¿sí? Copio esta corriente, tomo aire y voy a introducir, en este caso, ¿qué voy a introducir? O mejor dicho, lo voy a conectar, ¿sí? Lo voy a conectar. Salida, digo, perdón, aire 2 y salida CGP lo voy a poner. CGP 100. Vale. Entonces, empezamos. En la simulación, lo que corresponde al equipo. El modelamiento de CGP, si se dan cuenta en conexiones, no necesita una corriente de energía como QE en pipe segment. Directamente es entrada y salida, ¿sí? Se puede cambiar el paquete de fluidos y demás, ya. Obviamente en aquí
También se puede trabajar con un paquete de fluidos diferente. A ver, ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a rating. Ahora, en rating, ¿qué hacemos en rating? En rating lo que vemos es lo siguiente. Voy a la longitud, elevación y cells, que básicamente son como divisiones, ¿sí? Entonces en este caso, digamos, voy a poner una longitud de 5 metros, ¿ya? Un cambio de elevación de 0, ¿ya? Y cells voy a poner 10. ¿Sí? Es recomendable trabajar con 10 en cells cuando son CGP y con 5 cuando es pipe segment, ¿ya? Es recomendable. Y vamos a aquí, después de poner todo lo necesario en rating, ¿sí? Después de poner todo lo necesario en rating, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es definir la tubería o las dimensiones, ¿no? En este caso, como estoy trabajando con el mismo flujo de arriba, ¿sí? Voy a usar algo similar, ¿sí? O sea, una tubería de dimensión similar. Voy a poner cédula 40 y al poner cédula 40 me salen estas opciones, ¿sí? Puedo poner yo manualmente aquí. Puedo poner manualmente aquí. Pero lo voy a poner en este caso un valor similar al que teníamos aquí arriba, ¿no? O sea, la 40 voy a poner 76.20 y voy a poner especificar, ¿no? Y fíjense que tenemos diámetro nominal 76.20, diámetro externo 88.90 y diámetro interno 77.93. Es algo que decía aquí, bueno, es algo similar a lo de aquí. El diámetro interno es 88.90 y el diámetro externo es 88.90 y el diámetro interno es 77.93 milímetros, ¿no? Entonces técnicamente estoy eligiendo el mismo tipo de tubería y el material aquí es mill steel, así que vamos a poner igual aquí mill steel, ¿sí? Todos estos valores, si se dan cuenta, los he introducido correspondiente a su banco de datos. Si ustedes tuvieran un valor o si hubieran medido experimentalmente algún valor o si tuvieran un diámetro de tubería ya más especificado, bueno, por así decirlo, más personalizado, en otras palabras, podemos introducir, solamente hay que poner en actual y aquí en user specific, especificación de usuario, mejor dicho, y yo pongo la rugosidad, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, no puedo definir como en el anterior válvulas, codos y demás. Si quiero puedo aumentar aquí a uno o si quiero puedo cambiar elevaciones, claro, puedo aumentar tantos de estos. Claro, puedo decir que por ejemplo voy a simular una tubería, va a ser esto. Voy a simular otra tubería, va a ser esto. Otra tubería así. O podría ser lo siguiente, ¿no? Ya como este CGP, podría ser algo como estaba, o algo como habíamos hecho en la anterior clase. Tubería de succión, bomba y tubería de descarga. En este caso tubería de succión ya no sería una bomba, sería un compresor. Un compresor y una tubería de descarga, ¿no? Entonces eso ya va a depender del trabajo, del proyecto, del caso que tengan ustedes para modelar, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho esto, tengo que dar información sobre el coeficiente de transferencia de calor. Así que voy a ir aquí, Heat Transfer. Voy a poner la temperatura ambiente. Y puedo poner un coeficiente de transferencia de calor. En este caso voy a poner un valor de 0. Y ya está simulando, ¿no? Y igual lo mismo, si se dan cuenta en aquí, en la parte de parámetros, digo de Heat Transfer, tengo más opciones. Tengo el coeficiente, la temperatura ambiente, que básicamente son estos, ¿no? Por cada segmento, digamos, yo puedo definir cuál es la temperatura ambiente o el coeficiente. Y también tengo algunas opciones diferentes. Por ejemplo, en aquí fíjense el tipo de bueno, el tipo de tierra, por así decirlo, la conductividad y demás, y la fracción
o mejor dicho, la profundidad en la cual está sumergido, enterrado, ¿no? Entonces todo eso se puede configurar aquí. ¿Para qué? Para que el programa estime el coeficiente de transferencia de calor. ¿Vale? Si se dan cuenta, ahorita no está configurado nada porque básicamente no he introducido datos, digo, los datos que he introducido directamente ha sido de flujo de calor igual a 0. Así que no estoy tomando en cuenta las pérdidas por calor, ¿no? Pero todo eso se puede configurar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjese que tengo arena seca, arena húmeda, ¿no? Todo esto que son, digamos, condiciones en las cuales se puede definir cómo va a influir el ambiente en el transporte mediante la tubería. ¿Sí? Todo eso. Pero vamos a ver aquí. ¿Qué tengo aquí? Ay, lo siento. En este caso los resultados son básicamente similares. ¿Ya? Son similares en algunos puntos, en algunos otros no. Obviamente los más importantes son similares, ¿no? Temperatura 25, presión, flujo, temperatura 20, bueno, 24.95, ese es CGP, por si acaso, fíjense, CGP. Presión, flujo, y ojo, por si acaso, dense cuenta que en la CGP, en transferencia de calor, he puesto 0 al coeficiente, o sea que técnicamente no estoy tomando en cuenta la transferencia de calor que hay. Pero lo que les decía, ¿no? En CGP estamos comparando resultados, ¿sí? Esta es la salida de la tubería normal, por así decirlo, y esta es la salida de la tubería específicamente para gases, ¿no? Tengo aquí estos valores similares con respecto a flujos. Y si se dan cuenta que hay unas pequeñas variaciones correspondientes a qué? A la entalpía, ¿no? A la entropía, al flujo de calor, ¿vale? Entonces tenemos esas pequeñas variaciones. Estamos hablando del mismo componente, estamos hablando de la misma longitud, estamos hablando de todo lo mismo. En ambos casos era 5 metros. Sí, a ver, voy a revisar por si acaso. Y también, digamos, ¿no? Fíjense, 5 metros. Y también, digamos, ahorita 5 metros, digamos, no influye. Bueno, no es que no influye mucho, sino que quizás no se va a apreciar tanto. No se va a apreciar tanto el cambio en propiedades con 5 metros. ¿Sí? Pero si yo ya aumento la distancia y demás, ya es probable que ahí sea diferente. ¿Sí? Pero eso es más que todo para que ustedes vean que sí hay cambios. En este caso son pequeños, ya, tal vez, bueno, posiblemente sean pequeños porque esta distancia es muy pequeña. Pero tienen que tomar en cuenta que si esto fuera un sistema más complejo, ahorita solo es aire. Si fuera un sistema multifásico, ¿no? ¿A qué me refiero? Si fuera, por ejemplo, una mezcla que tiene butano, etano, así en fase vapor líquido, todas esas cuestiones influyen bastante, ¿ya? Por eso, vamos a ver cuando veamos la parte de caracterización de ensayos de petróleo. Un sistema de tuberías, vamos a conducirlo a una torre de destilación atmosférica. Entonces ahí vamos a ver, digamos, qué tanto influye en caídas de presiones y demás, ¿no? Ok, puesto 10 tiene que ser, bueno, 15. Entonces eso más que todo, ¿sí? Por eso han visto que tienen diferentes resultados, ¿no? Vamos a ver aquí le aumentada la longitud. En este caso fíjense las variaciones igual que tenemos, ¿no? Fíjense las variaciones, en aquí temperatura ya es 24.99 y aquí 24.85. La presión es diferente, ¿no? Fíjense, la presión es diferente. El flujo obviamente es el mismo. Ya los valores de entalpía molar, fíjense, anteriormente estaban, digamos, con valores de 8. Bueno, no, ahorita, bueno, la diferencia era muy pequeña, ¿no? 8 punto algo y el otro creo 8.5, así no será. Pero en este caso, fíjense la diferencia. Menos 7.195 y menos 10 aquí, ¿no? En el flujo 679, 248. Entonces, ya digamos a este punto
podemos notar que si es que el sistema se pone más complejo, si es que tenemos más componentes y demás, las variaciones entre este modelo y entre este modelo van a ser mucho más grandes. Entonces ya depende de ustedes, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren simular un sistema de tuberías que tenga específicamente codos y demás, o sea, si quieren elegir entre los dos, ¿no? Entre los dos quiero elegir. Y si quieren trabajar con un sistema de tuberías que tenga codos, válvulas y demás, elijan este, pueden elegir este. Pero si quieren, digamos, si no necesitan o si no tienen esa información de codos y demás y es un gas, trabajen con este. Sí, es una recomendación que les puedo dar. Técnicamente el programa tiene este apartado para gas porque es más aproximado a la realidad en el trabajo de gases que este. Sí, entonces esa es una recomendación que les doy. Vale, pero esos son los dos nomás, o sea, los dos no principales, pero son dos modelos, por así decirlo, de tuberías que son más usados. Ya, ahorita vamos a ver este y el Pipe 6. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si todo está bien para continuar. Un momentito, porfa. Ya, vale. Ya, gracias por responder. Seguiremos. ¿Sí? Ahora vamos a ir o vamos a empezar con el avance de una herramienta bastante útil. Ya. Eh, pero, ya, esto hay que decirlo la verdad nomás. Esta herramienta a veces podría fallar si el programa está muy cargado. Ya. Bueno, eso también depende de la velocidad que tenga tu computadora, ¿no? De la velocidad que tenga tu computadora, me refiero a las propiedades y demás ya internas de lo que es tu CPU, tu memoria RAM y demás. Pero es una buena opción, ¿vale? Voy a cerrar esto, aceptar. Y vamos a ver lo que es Aspen Hydraulics. Aspen Hydraulics lo que hace, ya, por si acaso a veces tarda en cargar, ya. Si ustedes lo ponen y su programa está muy, fíjense aquí está como verde aparecido, no debería aparecer verde. Hay que ver qué está pasando ahí. Pero a veces tarda en cargar, a veces trae algunos errores, ¿sí? Espero que ahorita vaya todo bien. A ver, me preocupa que aparezca verde, no debería aparecer verde directamente. Aquí hay algo que está mal. Bueno, no es que algo, o sea, aquí aparece amarillo directamente, no aparece solamente directo verde. A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a avanzar Pipe 6 y después voy a avanzar esto, ¿ya? Por si es que se cuelga, porque a veces, esto digamos, ya les digo por experiencia, que Aspen Hydraulics, Olga Link, en los reactores, el reformador catalítico, el isomerización del craqueador, a veces solamente introducirlos el programa lo vuelve lento, uno, o puede que se cuelgue, ya. Eso ya puede haber muchos factores, puede que cuando hayas cargado la licencia lo hayas puesto pausa, o sea, lo hayas cerrado de golpe, ¿no? Hay varios factores que influyen ahí. Pero ya digamos, si ustedes quieren hacer la simulación de esos, justamente lo recomendable es prender la computadora, cargar la simulación, o sea, cargar, perdón, cargar la licencia si no está cargado y empezar a hacer la simulación sin hacer otras operaciones previas que le den mucho trabajo a la computadora. Ya, esa es una recomendación que les puedo dar porque digamos que la computadora esté lleno de procesos, es decir, ¿a qué me refiero? Lleno de eh, hay música, videos, de todo así, y quieren hacer uno de estos, le va a dar mucho trabajo a la compu. Sí, eso les digo por experiencia propia. Eso es más que todo porque estos sistemas son bien pesados de trabajar, uno. Dos, y porque el programa ahorita es craqueado. ¿Ya? Por eso a veces al introducir esto te sale el error de la licencia. ¿Ya? Si no tuvieras, no, si estuviera el programa original, no sale ese error de la licencia. Directamente, obviamente tarda en cargar, se cuelga, pero no sale ese error.
pero a veces nosotros con algunas opciones puede que salga eso, ¿ya? Y justamente Aspen Hydraulics es una de esas. Así que lo voy a dejar un poquito para más ratos, ¿sí? Porque he puesto uno y me ha parecido un poquito raro. Así que eh, continuaremos con otra extensión, ¿sí? Ahora, la anterior clase les había dicho cómo activar extensiones. No sé si han podido activar esta de PipeSys, pero les he dicho, ¿no? Registrar una extensión, pones registrar extensión y aquí les aparecen varias, ¿no? En este caso voy a poner registrar extensión y me bota, por así decirlo, a donde es el directorio del programa, ¿no? Archivos del programa, Spentec, y busco en extensiones. Y aquí busco las extensiones que quiero activar. En este caso, PipeSys, digamos. Puede que a ustedes no les aparezca activado, ¿no? Voy a poner PipeSys y abrir. Yo ya lo he hecho previamente. Solo necesita ser activado una vez, por si acaso. No es que cada vez que aprenden como les decía, no. Una vez nomás necesita ser activado. Yo esto, por ejemplo, lo he hecho hace tiempo. Bueno, ahorita estoy en la compu que siempre solía estar, no en la que estaba el otro día que se ha colgado. Pero eso es otra cosa. Pero eso, digamos, no necesitas activarse cada vez. Ahora, obviamente, si yo lo activo y me va a aparecer en extensiones, ¿no? Extensiones. Eso revísenlo si es que no está activado. Si no les aparece, revísenlo por favor. Y ya saben, registrar extensión y en extensiones buscar y a poner abrir. Y lo que va a hacer es cargar un ratito y nada más y reiniciar el programa, ¿no? Eso lo habíamos visto anterior. Pero voy a introducir esto. Pam. Este PipeSys me parece una de las herramientas más buenas para poder simular tuberías. ¿Ya? Para mí, digamos. Bueno, ha sido una herramienta muy completa. ¿Ya? No significa que las otras no sean buenas, digamos. Son buenas, que esta también lo he usado, digamos. Pero ya cuando quería ser un poquito más detallista, PipeSys. ¿Sí? Olga también es la herramienta. Pero en este caso vamos a ver PipeSys. ¿Y cómo trabaja? ¿Ya? Ya su forma de trabajo es un poquito especial y es necesario entenderlo, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Eh, primeramente tengo las conexiones, ¿vale? Las conexiones. Voy a poner aquí, voy a poner a ver la conexión, voy a copiarlo, ¿sí? ¿Sí? Salida PipeSys, tubería, ¿no? Y mi corriente de energía, QP, ¿ya? Ahora, ¿cómo trabaja esta extensión? Fíjense todas las opciones que tengo, ¿no? Solamente en métodos puedo especificar cómo está trabajando, ¿no? Fíjense, gas batch default. Puedo especificar cómo va a trabajar, o sea, con qué modelo va a trabajar la predicción del régimen de flujo, ¿no? Bex and Brill. Este Bex and Brill, si no me equivoco, es el que trabaja el pipe segment. Bex and Brill, ¿no? Fíjense. Entonces aquí puedo seleccionar, ¿no? Es por eso, digamos, esta es una buena opción también, o sea, buena opción si tienen que hacer bien, digo, detalles de codos y demás. ¿Vale? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es configurar el modelamiento, ¿no? Fíjense aquí tengo para flujo vertical abajo, ¿no? Aquí dice para flujo horizontal y flujo inclinado, no sé si lo están pudiendo ver. Estamos hablando básicamente de seleccionar, configurar cómo nosotros trabajamos con qué ecuaciones y demás, ¿vale? Entonces ya va a depender de cada uno o de cada, sí, bueno, básicamente va a depender de cada uno tener una, como un, ¿cómo decirles? Un banco de datos de para cuál caso es mejor cada uno, ¿sí?
para cada caso es mejor cada uno. En este caso lo voy a dejar como está, tranquilamente. Hay un libro, no sé si está en los que he subido, pero hay un libro de correlaciones de flujo bastante buenas. Creo que está en una carpeta de fenómenos en transporte, pero no estoy seguro si le subí la carpeta. Si es que no le he subido, lo voy a subir a la carpeta de libros, ¿ya? Pero es bastante buena con respecto a regímenes, producciones de flujo y demás, ¿ya? Ahora, esto es, en métodos es la configuración, ¿no? Por ejemplo, aquí dice gas based with liquid, liquid based with gas, y seleccionar. O sea, básicamente aquí configuro todo lo que es el modelo. Y donde configuramos el sistema de bombeo, si quieren decirlo así, es en aquí, en la parte de elevación profile. Elevation profile. ¿Vale? Y este cómo trabaja ya. Este trabaja de una forma interesante. Voy a abrir el vicio. Creo que está abierto aquí, sí. Esta extensión, y espero que esto se llegue a entender, va a trabajar de una forma bien interesante. Vamos a hacer de cuenta que es una tubería, a ver, un poco más grueso que sea en la línea. Ya. Ya, eso. Bueno, que no sea guionado. Que no sea guionado. Sí, eso. Y este cómo trabaja, ya. Su elevación, o sea, la forma en que introduce los datos es por segmentos, ya. Si yo tengo solamente una tubería, voy a trabajar solamente con un segmento. Ojo, y también no solamente se puede introducir, fíjense aquí tengo tuberías, compresor, bomba, enfriador, digo calentador, enfriador, no reguladores. Entonces, todo eso yo lo puedo introducir. Obviamente cada uno que introduzca bueno, es justamente cada uno introducir es configurar. Ya, en este caso vamos a configurar tuberías. Pero, como les iba diciendo, introducimos por segmento. Si nosotros tuviéramos algo así, una tubería que baja horizontalmente, luego que va recto, luego que sube, tenemos que introducirlo por segmentos. ¿Sí? Y podemos decir, por ejemplo, que es el caso en que esté usado bastante. Ha sido en ese que les comentaba, en tuberías que están sumergidas en agua, por ejemplo. Sí, obviamente en el otro también se puede trabajar esto, pero yo justamente para ese sistema de aireación de bioreactores, las tuberías de aire iban sumergidas, ¿no? Quizás no de esta forma, iba directamente aquí. Entonces se puede configurar todo esto en esta extensión. No solamente en esta, en las otras han visto que se puede configurar algunas cuestiones similares, ¿no? Hemos visto que aquí, si voy a la parte de rating, en la parte de transferencia de calor, ¿no? Puedo configurar algunas cuestiones con respecto al ambiente. Sí, pero en aquí ya es un poquito más específico, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer esto. Voy a decir así. Tengo una tubería que viene, se sumerge, va recto y vuelve a salir. ¿Sí? O podríamos decir que solamente se queda, ya va a depender del sistema de transporte que estén tomando en cuenta. Y obviamente para esto que tienen que tener. Para esto tienen que tener los datos, ¿no? No sirve de nada. No sirve de nada si no tengo los datos, ¿sí? Ya, a ver, esto les voy a mostrar. A ver, no, haremos primero esto y después les muestro.
Aquí está. Esto es uno. Vamos a decir que cada tubería es de 5 metros. La de abajo es de 10 metros. ¿Sí? Y está sumergido unos 3 metros. ¿Vale? Entonces yo tengo que tener obviamente todo esto, si no, no lo puedo hacer, ¿no? Si no, de nada me sirve, digamos, trabajar aquí. Yo para eso directamente trabajo en los otros modelos de arriba. ¿Para qué me voy a complicar dando esto si no tengo eso? Así que, digamos, estos 5 metros, dijimos, 5 metros, 10 metros, 5 metros y 5 metros, 3 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo continuamos haciendo? Yo voy a ir aquí. Ah, ojo, por si acaso, ¿cómo reconoce esto? Ustedes ponen una altura inicial, ya el programa va a hacer lo siguiente. Van a ver, voy a introducir. Y en la parte de elevación, fíjense, dice el origen de la tubería, ¿no? Y la elevación. Ahorita esta parte, la distancia es esta. Y la elevación es esta. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo voy a poner que esto está, por ejemplo, la tubería inicia en un 0, 0. ¿Sí? 0, 0. Básicamente, al decir eso, estoy diciendo que estoy en el punto inicial, ¿ya? Pero no siempre tienen que trabajar así, ¿no? ¿A qué me refiero? Podemos decir que, por ejemplo, la tubería empieza en 0, pero no empieza en una elevación de 0, sino empieza en una elevación de 2000 metros, digamos. Si estuviéramos, qué sé yo, en una, ¿cómo decirlo? En un área, en una zona, ¿no? De altura. Entonces ya ahí veríamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de La Paz, eh, Cochabamba, así, todo un sistema de gasoducto, por ejemplo, o de transporte de crudo de petróleo, viendo la altura como cambia, ¿sí? Para eso tendríamos que tener planimetría puntualmente, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez teníamos que venir, no, una vez tenía que hacer un trabajo, es otro caso en el cual he usado esto, donde no me acuerdo para qué universidad era, pero era para ingeniería de petróleo. Eh, y les había pedido, o sea, les había dicho que les había dado datos de planos y tenían que hacer un sistema de transporte de crudo desde una zona en La Paz hasta una zona en Cochabamba. Voy a buscarlo si tengo ahorita ese, no el trabajo en sí, sino que tengo solamente cómo es el enunciado, digamos, porque era un trabajo para ingeniería en petróleo, digamos. Entonces, así puntualmente con esta herramienta se ha podido hacer de forma muy buena. Ya, voy a tratar de buscarlo eso. Ahorita, por ejemplo, lo que les puedo mostrar. A ver, ¿dónde estás? Es este que estábamos haciendo. Bueno, este es uno de los últimos que he hecho. Este era uno de los que tenía que hacer. Ya, digamos, los ingenieros habían hecho el modelamiento en PyFlow. Sí, ellos habían hecho el modelamiento en PyFlow, pero querían hacer el modelamiento en HYSYS para tener otras correlaciones de flujo procesar. Sí, este intentado y bueno, básicamente lo que he hecho está en las simulaciones de aquí. Sí, solo que ha habido un problema en que las velocidades que se deberían llegar, no, o sea, no se podía llegar a las velocidades, ¿cómo decirlo? No eran necesarias, eran las velocidades límite. ¿Sí? Teníamos una velocidad límite de transporte y no se ha podido llegar a esas velocidades porque sobrepasaba, digamos, las tuberías había que cambiar y demás. Si este es un proyecto, ahorita no sé si les puedo mostrar. Aquí son puro planos, ¿sí? Son puro planos y es bastante
detallados, digamos, hablando de los planos, las distancias y demás. Y en sí la cuestión era que estos eran lagunas, así hablando resumidamente, lagunas donde se introducía aire para poder realizar un tratamiento de las aguas residuales. Nada más. Así viéndolo, o sea, hablando de forma bien sencilla, por así decirlo, ¿no? Inclusive aquí teníamos cómo se introducían las tuberías. ¿No? Fíjense. Tubería, sumergida, y aquí. Con los difusores de aire. ¿Sí? Ahorita les mostré, pero no sé si puedo mostrar todo. Esto porque esto es casi reciente nomás. Sí, entonces este es el sistema que lo he simulado en PipeSys y bueno, las velocidades me han salido un poco elevadas, así que había que cambiar tuberías y demás. Que se puede hacer tranquilamente, ¿no? Obviamente, pero lo que me refiero es que esta herramienta es bastante útil. Han visto que en ese caso se puede usar y aquí les voy a mostrar, a ver. Las simulaciones puedo mostrar tranquilamente. No sé si los demás documentos. ¿Por qué no está corriendo? Creo que este es el que no está terminado. O este, vamos a ver. Este debe ser. No, fíjense, puro PipeSys. Pam, pam, pam. Pipe. Entonces, por eso, digamos, esta herramienta me gusta bastante. Por el modelo, digo, por la especificidad, si vale el término, con la que se puede trabajar. Sí, este, ¿no? Tan, 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 tan. El otro sí, como hacía hace tiempo el otro del crudo de petróleo, ahorita no sé dónde está la simulación, pero sí, digamos, teníamos bastantes datos y se tenía que hacer una simulación de el transporte de crudo. Sí, pero en este caso fíjense todo esto. Y lo que les digo, en el perfil de elevación si es una tubería recta. Este creo que no era el que tenía completo. A ver. ¿Dónde está el que tenía completo, che? Con dos segmentos de tubería había uno que tenía. Lo debí enviar entonces eso. Pero esa herramienta es la que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Vamos a hacer eso puntualmente. Vamos a simular esto que habíamos hecho. La tubería en tres segmentos. Cuatro, ¿ya? Y lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que podemos hacer es decir que esto es a 0, 0, 0, la distancia de elevación. O podemos decir que era el caso, digamos, de ese trabajo que una vez hemos hecho, que estaba desde La Paz hasta Cochabamba, digamos, entonces la elevación iniciaba, no iniciaba en cero, digamos, iniciaba en una altura de La Paz. Entonces aquí se configura esto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ya que vamos a hacer esto, voy a añadir 1, 2, 3, 4 segmentos de tubería, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Vale. Estoy ahorita trabajando esos 4 segmentos de tubería. Y esta parte quiero que se entienda bien. ¿Sí? Esta parte quiero que se entienda bien. Cómo es que este programa trabaja. O esta extensión del programa trabaja. Lo que se hace es lo siguiente. ¿Ya? Lo que se hace es lo siguiente. Aquí se tiene que anotar las distancias, pero en total. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Tengo aquí mi diagrama. La primera es 5, luego 5, entonces voy a anotar 10. Luego otros 10, 20 y luego 25. ¿Sí? 5,
10, 20 y 25. ¿Sí? ¿Cómo se están dando cuenta cómo está yendo eso? En Run. En Run se dan cuenta, digamos. En Run básicamente es lo que va o lo que avanza el segmento. ¿Sí? El primer segmento es de 5, el segundo segmento es de 5 y aquí me dicen Run, ¿no? 5, 5, 10, 5. 5, 5, 10, 5. ¿Sí? Así que esa es la forma de introducir datos primeramente con respecto a la distancia. Tienen que anotar datos respecto a la distancia total. ¿Vale? Siguiente. La elevación. La elevación lo tienen que anotar correspondiente digo, a la elevación inicial que estén trabajando. ¿Sí? Y lo que les va a ayudar a darse cuenta que están yendo bien en la elevación es el ángulo que se va a calcular. ¿Vale? Entonces eso se van a fijar apenas estemos anotando. Van a ver. Perdón. Van a ver. La primera elevación es 0. ¿Sí? Fíjense, la primera elevación es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos elevación. Estamos hablando de una tubería recta al principio. Y justamente aquí el ángulo es 0. Vamos para la segunda. Vamos a bajar 3 metros abajo. Entonces en este caso ya tendría que ser menos 3. ¿No? Y aquí se dan cuenta que el ángulo va, o sea, cambia abajo y en negativo. Si ahí ya me estoy dando cuenta que estoy yendo bien, digamos. Por eso, digamos, si yo les digo, ¿no? Si lo pongo, si aquí hubiera puesto, digamos, que hubiera puesto a 600 metros sobre la altura del nivel del mar, aquí tendría que poner 600 y aquí tendría que poner 597. Y ahí me doy cuenta que la tubería está bajando, ¿no ve? Obviamente el Pipe 6 es una extensión muy buena cuando se trabaja tuberías o sistemas de tuberías bien largos, ¿sí? Quizás, digamos, si ustedes quieren trabajar 5, 10, 20 metros, pues claro, lo pueden hacer, ahorita lo estamos haciendo. Pero es muy buena cuando están trabajando sistemas de tuberías bastante largos, digamos, estoy hablando de 100 metros en plano, otros unos 50 metros bajando con un ángulo de tantos, digamos, otros 200, 300 metros, así. Entonces, es bastante bueno en eso, ¿vale? Ahora, voy a hacer la siguiente. Fíjense la siguiente. Voy a poner... ¿Qué voy a poner? Si lo pongo 0, ¿ya? Aquí registra una elevación, ¿no? Registra una elevación, es decir, estoy poniendo aquí menos 3 y lo voy a poner así. Registra una elevación. Y no queremos eso. No queremos que registre una elevación. En sí, lo que tenemos que hacer aquí es poner el mismo valor de arriba. ¿Por qué? Porque la tubería en sí, aquí está a nivel menos 3 y luego sigue en menos 3, ¿no? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es básicamente como en el plano que tengo, estoy trabajando lo de parte de el sistema de bombeo, digo, perdón, sistema de transporte. Y por último tengo el 5 que sube hasta el nivel inicial, entonces el 5 sí lo voy a poner 0, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene el mismo ángulo. Hace ratos, ¿por qué al poner 0 me ha salido un ángulo diferente? ¿Por qué? Porque aquí era 20 metros, ¿no? O sea, perdón, porque aquí el run era 10 metros. En aquí es 5, 5, 5. Por eso me salió el mismo ángulo. Pero ahí, digamos, espero que se entienda que si yo quiero usar esta herramienta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir uno por uno en distancia, pero sumando la sumatoria. Y en elevación tiene que ser correspondiente a la elevación de origen, de referencia. ¿Sí? Y se dan cuenta, o sea, se dan cuenta cómo está yendo todo con el ángulo. En este caso, si la tubería está horizontal, el ángulo es 0. Si la tubería baja, el ángulo va a ser negativo, y si la tubería sube, va a ser el ángulo positivo. ¿Vale? Entonces ya tengo, digamos, mi sistema bueno, mi sistema ya tengo. Me faltan algunas cuestiones todavía. No he puesto dimensiones de tubería todavía. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. No sé si se está entendiendo, si está todo bien. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Si no, continuamos nomás.
Ya, entonces si estamos bien, sí, si estamos bien. Eh, creo que sí. Continuamos nomás, ¿vale? Continuamos. Ahora sí, me falta qué información, me falta perfiles de temperatura y me falta información de las tuberías, diámetros y demás. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir aquí. Al primero voy a hacer doble clic, ¿sí? O puedo poner primero, voy a poner View. ¿Y qué es lo que me da aquí? Me da, ¿cómo decirlo? Cómo configurar el primer segmento. Voy a dimensiones, ¿sí? Y en dimensiones es donde yo empiezo a configurar principalmente el diámetro. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí puedo configurar el diámetro de forma nominal, ¿no? Y la cédula 40, por ejemplo, ¿no? Esta cédula estoy eligiendo, o estoy eligiendo este diámetro y esta cédula, porque estoy trabajando con el mismo flujo de arriba. Y anteriormente para este flujo me ha salido, en el análisis de pipe sizing, me ha salido 7793 como diámetro interno, en cédula 40, digamos. Así que es lo que yo estoy haciendo. Voy a elegir 7793 en diámetro interno, bueno, que es este valor. En sí lo que he hecho es elegir 3 pulgadas en cédula 40. Igual aquí también puedo elegir el material. No puedo elegir el material. Ahora, después de hacer esto, vamos a lo que es Heat Transfer, ¿sí? Y en aquí, digamos, tenemos lo que es el cómo está la tubería, ¿sí? Si es subterránea, si está sumergida, si está sobre el suelo, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, pone above the ground, sobre el suelo. ¿Y qué datos tengo que darle con respecto al factor, perdón, al coeficiente de transferencia de calor? Tengo que darle datos de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, la densidad del aire. ¿Ya? Entonces, si no pongo esto, no va a estar bien. Sí, voy a poner aquí estas condiciones. Por ejemplo, la densidad del aire, a ver, vamos a tomar en cuenta, es un valor bajo, 1.2 kilogramos por metro cúbico, si no me equivoco es. Ya. La viscosidad y demás. Las viscosidades de los gases generalmente no pasan 0.01 centipoise, generalmente. Podemos poner un valor así, o 0.02. La conductividad, voy a buscar estos valores en Intel, ¿vale? Ahorita no tengo tengo un Excel, pero esto es ya para ensayos de petróleo. Voy a buscar estos datos de la viscosidad y la conductividad del aire. Bueno, lo buscaremos en un libro. A ver, ¿dónde está conductividad? A ver, vamos a buscar un ratito. A ver, tenemos aquí un valor. Profundidad de estructura, arena. Conductividad térmica 0.025. Y velocidad. Una velocidad, por ejemplo, de 0.5 metros por segundo. ¿No? ¿Y qué puedo poner aparte de eso? Yo lo que puedo poner, es revestimientos de la tubería, ¿vale? Pipe coating, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, puedo poner revestimiento de la tubería y obviamente tengo que poner un espesor y una conductividad, ¿vale? Puedo tener un revestimiento, una tubería de varias capas de revestimiento, ¿no? Eso ya va a depender de las especificaciones del proyecto en sí. Un momentito, denme porfa.
Un momentito. Están llamando. Ya, perdón. Disculpas. Continuaremos. Entonces, lo que les iba diciendo, ¿no? Podemos poner varias capas de revestimiento, de la tubería y demás, según cómo estamos trabajando nosotros. Y obviamente voy a poner aquí no solamente el, el tipo de revestimiento, sino también voy a poner el espesor y la conductividad del material. ¿Vale? Y recién, digamos, introduzco. Sí, en este caso lo voy a dejar así nada más. Y lo voy a cerrar. Eso para el primero. Para el segundo, obviamente también tengo que hacer lo mismo. Si quiero hacer cambios de golpe, voy a poner Global Change. Y las dimensiones pueden ser cambios de golpe. ¿Sí? El coeficiente ya está un poco complicado que haga cambios de golpe en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso no es un sistema igual, ¿no? Tengo un sistema que una parte es sumergido y otra parte no, digamos, ¿no? Entonces quizás no sería adecuado hacer cambios globales directamente. Si ustedes tienen todo igual, pueden hacerlo aquí. Aquí, por ejemplo, hago los cambios, ¿no? Todo lo que yo quiero y pongo aplicar. Pero en este caso voy a hacer uno por uno, ¿vale? De 3 pulgadas, cédula 40. Coeficiente de transferencia de calor, el segundo. Vamos a ver cuánto está. El segundo está sumergido directamente. Y si se dan cuenta, si digo sumergido, tengo que darle datos del agua. ¿No? Tengo que darle datos del agua. Buried, si es, tengo que darle datos principalmente de... Bueno, Buried estamos hablando de enterrado, digamos. Above the ground es sobre el suelo. Enterrado y sumergido, ¿no? Entonces aquí puedo definir específicamente todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Todo lo que estoy haciendo puedo definir. En este caso voy a trabajar con los demás sumergidos, ¿sí? Y voy a trabajar con la densidad del agua de 997, una viscosidad de 1 centipoise, una conductividad de 0.339, si no me equivoco, la conductividad del agua. A ver, voy a buscar eso por si acaso. Ok, creo. Ah, no, 0.58. Creo que yo en otras unidades lo recordaba 0.339. 0.58, la velocidad con la que está, digamos que el agua con la que estamos transportando está en movimiento, ¿no? Con una velocidad determinada, o está estático básicamente. Perdón. 0.001 le pondré. Y aquí capacidad calorífica del agua, 4.18, la más conocida. Y lo mismo, si tengo aquí un revestimiento lo pongo, ¿no? Si tengo aquí un revestimiento lo pongo. Si no lo tengo, no introduzco nada. Así voy introduciendo uno por uno, todo. Ya, esto hacemos y vamos a un pequeño descanso. Célula 40. Sumergido. Vea que lo copio los datos del otro, creo que lo voy a poder copiar. No me permite copiar, ni modo. Pondremos manualmente. Water conductivity. Velocity. Y capacidad calorífica. Cesar. Mm. 3 pulgadas, célula 40, sumergido. 997, bueno en sí 999.7 era, ¿no?
999.97. Esto ya un valor que generalmente es 1000 kilogramos metro cúbico, pero en sí ustedes saben que la densidad tiene su variación con respecto a la temperatura y tenemos que tener esos valores. Lo voy a poner este en sí. Creo que en los otros le he puesto mal, le he puesto 997 por hacerlo un poco rápido, pero ustedes me entienden qué estoy haciendo. Vale, entonces con eso hemos definido, y los revestimientos ninguno todavía para la tubería. Luego, después de introducir todos los datos que corresponden a las tuberías y a los demás accesorios, por así decirlo, que hay, voy a la parte de perfil de temperatura. Y en perfil de temperatura lo que hago, ¿qué es? Poner una temperatura ambiente. ¿Sí? Poner una temperatura ambiente. 5 grados centígrados, por ejemplo. Ahora vamos a ver, un error ha salido. Un poquito raro que haya salido un error. En este caso posiblemente el error ha salido porque la caída de presión es demasiado alta, entonces necesitamos que sea introducida mayor presión. Vamos a ver si es eso. Fíjense. Hemos visto en este caso en la tubería que a través que ha avanzado la tubería con estas longitudes que nosotros hemos puesto, estos diámetros, perdón, las longitudes, mejor dicho, quizás la caída de presión era demasiado alta, por eso me salía error, ¿no? Así que tenía que estar a una presión mayor, que en este caso 3 atmósferas. Vamos a ver 2 atmósferas. Estábamos todavía. Sí, a una atmósfera salió el error. Sí, a una atmósfera salió el error. Vamos a dejarlo en 2 atmósferas. ¿Ya? Y algo que me gusta bastante de esta opción es la parte de resultados. ¿Sí? La parte de resultados que me da, digamos, la caída de presión que tiene en sí por cada etapa. Bueno, la presión puntualmente. Y también puedo ver gráficos. Y estos gráficos, fíjense cuáles son. Bueno, fíjense qué cantidad de gráficos tenemos. Presión, temperatura, elevación. El que más uso personalmente es los gráficos de velocidad, ¿no? Fíjense, en este caso la velocidad estamos trabajando entre el rango de 24 a 25. Todo esto tengo yo, obviamente. El número de Reynolds. Si tuviera más segmentos, obviamente el gráfico sería más impresionante. Ya, por ejemplo, ese trabajo que les mencionaba, que voy a tratar de buscarlo por lo menos para enviar la simulación si encuentro, de transporte de crudo, su perfil de velocidades era así, varios, o sea, no solamente era un hito, digamos, una línea así recta, era varias líneas. ¿Por qué? Porque cambiaba así, digamos, como era tan irregular, por así decirlo, la forma o el terreno por el cual se trabajaba, el perfil de velocidad será bien interesante. Vale, entonces esta herramienta es muy buena, muy útil para trabajar transporte de fluidos. ¿Han visto que es un poco larga? Claro que es un poco larga. Claro que es un poco larga. Pero si yo hago esto, obviamente estoy detallando lo más posible mi modelamiento y aproximándome lo más posible a la realidad, ¿no? Eso es obviamente lo que todos queremos, ¿no? Que nuestro modelamiento, que nuestra simulación sea lo más esté lo más acercada a la realidad posible, digamos. Entonces, de nosotros depende eso, y de también las herramientas que vamos a usar. Si es verdad, digamos, que ya puede haber un caso donde ya
no podamos usar una herramienta tan detallada que esta, ya no hay problema, pero tenemos un justificativo, ¿no? Mi justificativo es que no tengo suficientes datos para poder simular de esta forma y demás. Pero si yo tengo algo de este tipo, ¿no? Algo de este tipo, algo que me da todo prácticamente, lo puedo hacer lo más detallado posible para que los resultados sean los más próximos posibles. Lo que es algo que casi todos buscamos al hacer simulación, que los resultados de la simulación sean los más próximos posibles a lo que es la realidad. Vale, entonces vamos a tomar un pequeño descanso. Creo que esta vez sí ha sido full lo que hemos hablado, al menos simulando estas unidades operacionales, y tomaremos un pequeño descanso de 10 minutos, no sé si les parece. Entonces, si está todo bien, un descanso de 10 minutos, ¿vale? Voy a poner pausa a la grabación. Pregunta nomás. Yo voy a tratar de buscar simulaciones que tengo. Mientras tanto, la grabación. Ya. Entonces ya lo hemos visto. Ya vimos lo que es esta herramienta. Y bueno, les había dicho, ¿no?, que quería ver la otra herramienta igual, que es Aspen Hydraulics. Solo que me estaba dando un poco de dudas como había aparecido anteriormente, ¿no? Así que vamos a ver en este orden, esta vez, si es que se cuelga la máquina, que esperemos que no pase eso. Ya saben que esta herramienta es buena, pero a veces le ocasiona unas cuantas caídas al programa, ¿ya? Aquí está. Este es Aspen Hydraulics. Aspen Hydraulics en sí, ¿de qué consta? Ya. Consta de un diagrama de flujo interno. Ya. Eso principalmente es lo que hace que a veces el programa se ponga un poco lento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser un diagrama de flujo interno, se va a tener que ingresar su diagrama de flujo al desarrollo de esta unidad operacional para poder simular. ¿Vale? Les había dicho anteriormente, ¿no?, en una de las clases, yo puedo hacer esto y puedo decir combinar into subflowsheet, y todo va a ir a un diagrama de flujo interno. Y es mejor hacerlo eso al final, porque si luego lo hago eso al principio, a veces puede que el programa se quede cargando y no quiera dar. Y al hacer un diagrama de flujo interno, el Aspen Hydraulics también a veces da ese problema. No siempre, ya. No siempre, va a depender del proceso que lleve, digamos. O sea, ¿qué me refiero? Si es un proceso largo y yo pongo Aspen Hydraulics, ya ahí puede que, si yo cambio algunas cosas del proceso, de la parte anterior al proceso de Aspen Hydraulics, puede que aquí se cuelgue. Más que colgarse, que no quiere resolver. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con una nueva corriente, ya no la de aire, vamos a trabajar con una corriente de pentano, por ejemplo. Ok, digo de heptano, a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera y un flujo de 1000 kmol hora. Voy a poner una alta presión o una presión mayor, pondré por si acaso. Una presión de 2 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí mi flujo y voy a introducir las entradas y salidas aspenidrales. Entrada, que va a ser, perdón, 1, y salida, que va a ser 2. ¿No? Y van a ver lo siguiente, ¿sí? Para poder configurar esto tengo que ir aquí a Show Flowsheet. Y aquí tengo 1, aquí tengo 2. Ahora pasa lo siguiente, ¿qué es lo que acabamos de hacer?
Voy a volver al diagrama de flujo principal. Ahorita estoy en el diagrama de flujo interno. Para volver al diagrama de flujo principal yo voy a hacer lo siguiente. A una unidad operacional, a cualquiera, por ejemplo aspirina hidráulicos, a H, voy a poner Find in Flowsheet. Y lo que me ha botado es el diagrama de flujo principal. Todos estos son corrientes que son main, fíjense. Aquí dice main. Bueno, no se puede ver arriba. Aquí arribita, en la ventana, dice main, ¿no? Porque son parte del diagrama de flujo principal. Y la parte de aspirina hidráulica, su flowsheet, no tiene nada. No dice main como el otro, ¿no? Eso es principalmente lo que ocasiona a veces que el programa tenga unos cuantos problemas. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué tenemos que hacer aquí? O qué tenemos, mejor dicho. Lo que tenemos es un diagrama de flujo interno netamente ¿para qué? Para simular tuberías. Y aquí tenemos estas opciones. Aspirina Hydraulics Pipe, Aspirina Hydraulics Stretch, una T, Splitter, el Complex Pipe, una válvula. No tengo bastantes opciones. Un orificio, digo medidor de orificio, vent, bomba, compresor. Sí. Y para simular, obviamente, tenemos que tener un procedimiento. 2. Fíjense, al conectar 1, 2, esto es lo que ocurre. Automáticamente ocurre todo esto. Ya. Ahora, el problema de esta unidad operacional es que a veces voy a poner una corriente de energía. A veces, ya, se queda así, en amarillo, ¿no? Eso es un problema que a veces ocurre. Pero vamos a ver lo siguiente. Fíjense, tengo performance, worksheet, flow. Y en datos, ¿qué tengo aquí? Datos, por ejemplo, voy a poner un diámetro nominal, una cédula 40. ¿Sí? Un diámetro nominal de... tenemos que ver más o menos qué diámetro le tenemos que poner. Voy a ir al principal y voy a poner aquí adjuntar análisis de diámetro de tubería. Voy a poner una caída de presión de 2 psi por cada 100 pies y me sale un diámetro de tubería igual a 154, digo de 6 pulgadas, 6.065 si ven, ¿no? 6.065 in o 154 milímetros. Así que voy a hacer eso. Voy a volver arriba y voy a poner aquí perdón, voy a poner 6 pulgadas. Bueno, eran 154, 150. Aquí está. ¿Sí? Tengo aquí, ¿qué tengo? Transferencia de calor, 0. Especificación. En la parte de aún algunos ajustes, ya, con respecto a factores y demás y a la longitud. Y aquí tengo, fíjense, puedo definir, que ya estaba con un valor por defecto, puedo definir cuál es la longitud y el cambio de elevación, el material, digo, el material de la tubería y su rugosidad, ¿no? Todo esto se puede definir. Voy a poner, por ejemplo, una longitud solamente de 10 metros, ¿ya? Para que no sea tan largo, digo, tan grande. Ahora, ustedes dirán, ¿qué más se hace? HTFS, fíjense, que tengo aquí algunos modelos con los cuales puedo trabajar. Tuzla, 3-phase, Tuzla Modify 2-phase, Darcy, Beck Brill, que básicamente este es el que está en el modelamiento de la tubería de pipe segment, ¿sí? Y ahora aquí no me está apareciendo nada en pipe, me digo en performance. ¿Qué tengo que hacer para que empiece a simular? ¿Ya? Si todo está bien, que esperemos que no se cuelgue, que a veces pasa, pero esperemos que todo vaya bien. Lo que tenemos que hacer después de poner aquí los datos de la tubería, ¿no? Los datos de la tubería y todo lo demás que yo quiero, o digo todos los demás parámetros para poder trabajar, ¿sí?
el método para el factor de fricción, ¿no? Fíjense, factor de fricción de Moody, de Churchill-Chen, incluir la aceleración de la caída de presión, ¿no? Todo esto se puede configurar. Si tiene que salir resultados, tiene que salir aquí. Obviamente en este caso no está simulando todavía. Para que simule, ¿qué tengo que hacer? Voy a volver a Flowsheet Main. Voy a hacer doble clic en Aspen Hydraulics y voy a ir a la parte de Constraints. ¿Sí? En este caso, en aquí, digamos, lo que yo hago es definir en base a qué va a trabajar la simulación de Aspen Hydraulics correspondiente al diagrama de flujo interno y externo. ¿Sí? Cuando tengo que marcar, bueno, en este caso puedo marcar presión y flujo o flujo y presión. ¿Sí? Y fíjense, si yo marco esto, ¿qué me pide? Me pide la temperatura de entrada, me pide la presión. Ya, dependiendo de lo que marque, en muchos casos lo que hace es calcular, ¿sí? No siempre llega a pedir temperatura de entrada, no siempre. Voy a poner la misma temperatura. Y aquí fíjense que me sale. Me sale la presión. Digo, perdón, me sale que tengo que especificar la presión de salida. Y ustedes dirán, es un poquito complicado especificar eso si básicamente yo estoy haciendo que la tubería calcule eso, ¿no? Es decir, no tiene sentido que yo especifique la presión de salida porque tal vez es un poco complicado que la tiene. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es especificar la temperatura de entrada y la presión de entrada. Y con eso el programa ya está simulando, ¿no? Lo único que he hecho es en constraints, por si acaso. Que constraints básicamente que te pide cómo trabajar el sistema, ¿sí? En base a qué variables, ¿no? Me ha salido aquí presión, entrada y salida. Y yo si pongo una presión de salida podía haberme salido el error, ¿no? O sea, tenía que haber calculado que la presión es tanto para poder anotarlo. Pero voy a definir. Yo quiero que trabaje en función a la temperatura, digo a la presión y al flujo. La temperatura me ha pedido definir, pero han visto que la temperatura es la misma que he puesto aquí. ¿Sí? Y con eso me da un resultado o ha empezado a correr la simulación. Y vamos aquí. En performance puede haber algunos comportamientos, pero lo que se ve más detallado es en la parte de el subflowsheet. Aquí yo puedo ver, digamos, cómo se está comportando la velocidad, fíjense, la velocidad, la temperatura y demás. ¿Sí? Puedo ver cómo se está comportando. En sí, esta es la parte que más importa. Y aquí podemos ver el gráfico, ¿no? La presión en función a la distancia, la temperatura en función a la distancia, que no tiene un gran cambio significativo. Fíjense que está 25 y aquí está 25.079. La velocidad, que básicamente se ha mantenido lineal. Densidad, que tiene un pequeñísimo cambio y demás. Obviamente si esto es un gas, trabaja de otra forma, ¿no? Si se dan cuenta, estas opciones de simulación, modelamiento de tuberías, al elegir el método, no ve lo que les decía aquí, ¿no? En parámetros, al elegir el método, es donde yo voy a configurar cuál va a ser mejor, digamos. Igual que en PipeSys, al elegir el método, voy a configurar cómo se va a comportar en flujo líquido, flujo gas, flujo ascendente, flujo descendente, flujo horizontal. Lo mismo aquí en Aspen Hydraulics. No. Aquí tengo, ¿no? Métodos de cálculo. Best Real, todos estos. Entonces nosotros solamente elegimos cuál es el que aplican en
o el que le va mejor a cada caso, ¿sí? Entonces esto es el uso de Aspen Hydraulics, pero han visto que he usado el más simple, o sea, he usado solamente una tubería, ¿no? Aquí he usado solamente una tubería. Si yo quiero usar varias tuberías, puedo ir conectando, es decir, puedo decir ya, conecto aquí, conecto otra tubería, conecto aquí, conecto otra tubería. Puedo hacer eso, pero generalmente la opción para introducir varias tuberías en uno solo es Complex Pipe. Vale, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar esto. ¿Dónde estás? Tenía aquí de tuberías, creo. ¿Dónde estás? Lo tengo. Perdón. Y aquí lo voy a guardar. Mira, lo estoy guardando principalmente porque voy a cambiar ya. Es decir, voy a cerrar esto. Sí. Y lo que voy a hacer es poner Complex Pipe. Y si se van a dar cuenta que yo si pongo Complex Pipe, ya tengo aquí 1, 2 y Q. Y lo que voy a hacer en Data, fíjense, en Data pueden añadir varios segmentos, ¿no? Un segmento, puedo añadir otro segmento, varios segmentos, es decir, en lugar de trabajar varias tuberías así conectadas una y una y una y una, voy a trabajar con varias tuberías en una sola unidad, que es Complex Pipe. ¿Sí? Vamos a poner aquí diámetro nominal que era 150. Y creo que eso sería suficiente. Vamos a ver. Eso, por eso lo he guardado, porque aquí debería estar simulando directamente. Vamos a ver qué problema ha habido. Vamos a ver qué problema ha habido. Voy a volver a ir aquí. Vamos a conectarlo. 1 main. 2 main. Y constraints. Ya está. ¿No? En lo personal siempre traten de poner estos dos. Porque si ponen uno de salida, que si ponen tienen que saber, ¿no? Obviamente si yo pongo aquí la posición de salida, a veces sale salir inclusive con flujo, bueno, con flujo en aquí, pero si ustedes ponen, si se dan cuenta del flujo, básicamente estamos hablando de algo constante. Pero la presión es algo que nosotros tenemos que saber cuánto es si es que queremos poner, ¿no? En este caso, yo recomiendo que siempre trabaje con los parámetros de entrada, inlet, ¿no? Y lo marque. Y lo mismo que hemos hecho en el otro. Voy a ir a performance. Y aquí tengo, ¿no? Perfiles. Fíjense la distancia que se ha puesto. Bueno, que por defecto estaba a 100 metros, ¿no? Yo solamente le he puesto los diámetros nominales. Por defecto han aparecido distancias, que no hay problema, yo lo puedo cambiar. Se puede cambiar también el material, la rugosidad, ¿no? Aquí se puede configurar control coeficiente de transferencia de calor. Pipe cells, generalmente es recomendado 5 para líquidos, ya. El método de cálculo se puede cambiar para cada uno, fíjense. El modelo de Darcy, por ejemplo. Igual con el factor de fricción. El método, por ejemplo, aquí tenemos Moody, Round, Churchill. Básicamente, aquí todo lo que tenía en este pipe en uno solo, lo puedo configurar aquí introduciendo varias tuberías. Esto es bastante bueno cuando tienen varios cambios de tuberías, más que todo el cambio de diámetro y demás, ¿no? ¿Sí? Con respecto al coeficiente de transferencia de calor,
con respecto a coeficiente de transferencia de calor. Si se dan cuenta, aquí puedo configurar lo que había visto en las tuberías, en el segmento de tubería, ¿no? En aquí estoy hablando puntualmente de una exposición al aire. Puede estar una exposición en la parte de, digo, puede estar sumergido en agua o puede estar en el suelo, ¿no? O sea, no es una exposición en el suelo, sino como enterrado básicamente. Y ya depende de eso, tengo que introducir los datos, ¿sí? Técnicamente lo mismo que hemos hecho en el sistema PipeSys. Obviamente aquí estoy trabajando con No Heat Transfer. Fíjense, aquí tengo Buried y Subsea. Aquí en este caso yo lo que puedo hacer es configurar cómo está yendo mi tubería, si está yendo sumergida en el agua, si está yendo de forma enterrada. Todo eso se puede configurar en esta parte de aquí. Y también puedo activar el coeficiente de transferencia de calor. En este caso lo he dejado así nomás, sin coeficiente de transferencia de calor, y fíjense aquí está mismo, aquí mismo dice, ¿no? No heat transfer. Para ninguno. ¿Sí? Entonces ya va a depender de cada uno cómo quiera hacer. En lo personal lo he usado más que todo, como les decía, para cambios de tuberías. O sea, digamos que tengo una tubería tantos metros con un diámetro, tantos otros metros con otro diámetro, ¿sí? Más que todo lo he usado para eso. Ya hablando de tomar en cuenta tuberías sumergidas, tuberías enterradas, tuberías expuestas al ambiente, digamos, he preferido usar la otra extensión. Pero eso no significa que esta no sea buena. ¿Vale? Así que esto es el Complex Pipe. ¿Sí? Y han visto que el programa te da los resultados. Un plot bastante bueno. Cómo cambia la presión, la velocidad, temperatura, densidad, ¿no? Todos estos gráficos que pueden servir para hacer un análisis, para poder ver si o sea, si se cumplen los rangos que queremos llegar, ¿no? Principalmente de la velocidad y también en algunos casos la presión, ¿no? Tenemos una presión máxima para las tuberías, las cuales no tienen que sobrepasar eso, ya más que todo es con el sistema de bombeo. Sí, por ejemplo, una vez nos ha tocado realizar un sistema de bombeo donde las tuberías tenían una presión máxima de diseño, no podían sobrepasar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos un compresor, teníamos que introducir una presión determinada para que aquí salga una presión de salida, digamos. Es decir, por ejemplo, aquí sale ahorita a 1.97. Ya yo, por ejemplo, quería que salga a 2, digo a 2.5, digamos. Entonces, esto obviamente con un compresor lo subía la presión, pero la tubería no podía soportar hasta cierta presión, o sea, debería soportar hasta cierta presión de diseño determinado. Entonces, en ese caso ya teníamos que ir comprimiendo por etapas. Ir comprimiendo por etapas. Vale, así que esos son algunas formas de trabajar, sí, que son bastantes casos ahorita, y eso inclusive ahorita solo he visto dos de estas herramientas. He visto dos de esas herramientas, no he visto nada más. ¿No? Por ejemplo, yo voy a poner aquí un splitter. Tengo aquí un mixer. Si pondría un splitter, tendría, y si lo conecto ya tendría que ver, ¿no? Tendría que ver. Aquí, por ejemplo, lo voy a conectar uno más. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? O sea, todo lo que hiciéramos en el diagrama de flujo principal. Lo voy a conectar aquí. Vamos a poner dos más. 2 y 3. Sí, yo creo que sí. 2, 3 y 4. Aquí entra 2. No me permite. Es que este está conectado con el otro, che. Ahí tiene que ser. Eso es lo que a veces no me gusta de las Hydraulics. Que a veces lo quieres cambiar y ahí se cuelga.
2, 3, 4. 2, 3, 4. Y hay que configurar el splitter, ¿no? Hay que configurar el splitter. Esperemos que dé, porque como que se me ha colgado. Vamos a ver qué tal. Primero configurar las salidas. Entra 1 main, energía, ya no pasa nada. Las 3, 4. Vamos a poner una corriente de energía. Cosa. Sí, no me está saliendo el resultado. Un momentito, por favor, un momentito. No se está escuchando nada. Mil disculpas, no se escuchaba nada. Ya, entonces aquí lo que les decía, ¿no? Es que a veces es lo que pasa cuando haces muchos cambios en las Spin Hydraulics. Al rato lo he desconectado y seguía en verde, y eso no debería pasar, ¿no? Porque ya no tenía su salida. Sí, eso no debería pasar. A ver, vamos a ir aquí. Todo está aquí, está normal. Todo está normal. Los datos aquí están normal. Lo que hemos introducido. La T de separación. Tenemos una performance, ya. Tenemos aquí los datos correspondiente a el trabajo de la T de separación. Vamos a ver si con las constraints funciona, porque debería dar, pero es que creo que aquí hay un problema. A ver, no está reconociendo una entrada. Es que debería reconocer aquí los dos. Eso es, muchos cambios hemos hecho. Debería reconocer los dos. En la parte de constraint debería reconocer las salidas, y aquí está reconociendo solamente la entrada. Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Eso quizás pueda hacer muchos cambios en el Spin Hydraulics. Y eso ocurre cuando ya, o sea, es mejor, preferiblemente es añadir un nuevo Spin Hydraulics y empezar a hacer todo, digamos. Quizás era la mejor opción hacerla, pero ahorita no está queriendo reconocer. Vale, a ver, esto ustedes inténtenlo, y si les sale aquí el out, que ese es el objetivo, que aquí les salga in out, para que empiece a reconocerlo, ahí es donde se pueden configurar recién. Ahorita no está apareciendo, quizás tendría que borrarlo todo y volver a iniciarlo. Ya, ese es quizás el problema de Aspen Hydraulics, que al trabajar con un diagrama de flujo interno, hacer la transición del diagrama de flujo interno al externo, al principal, a veces cuesta. Y si nosotros hacemos cambios bien de golpe, por así decirlo, primero estaba con uno, le he puesto luego un complex pipe que ha funcionado, y ahora le he puesto una T de separación que debería funcionar tranquilamente, no está funcionando de la mejor forma. Entonces ahí, digamos, tenemos un pequeño problema. ¿Sí? Ya creo que funcione, pero no está queriendo reconocerlo. Vamos a ver, introducirlo nomás, a ver. A ver, vamos a poner un mixer, a ver si me permite. Voy a poner un mixer. Vamos a conectar un mixer aquí, dos corrientes. Ya vamos a ver si me permite. Si es que no, es que se ha colgado la unidad y el programa. Fíjense, aquí está reconociendo el 2, pero no está corriendo lo mismo que hace ratos. 1,
5 y 1. Ya. Vamos a poner aquí. Estos vamos a conectar. ¿Dónde está el 5? Aquí está el 5. 1, 5. Me falta poner una salida. 100. De 100 al complex pipe. Y de ahí al 2. Me está reconociendo. Vamos a ver qué ha pasado. No me está reconociendo aquí los dos, ¿no? Se han dado cuenta que anteriormente salía in y salía out. Y ahorita solamente está saliendo la parte de salida, que debería también reconocer la parte de entrada. Un problema porque hemos cambiado mucho la parte interna. Así que esto hay que volver a hacerlo, hay que volver a reiniciar y empezar a hacerlo de nuevo, ¿vale? Hubiera querido que no pase esto, era que haga diferentes opciones y no solamente en la misma. Tal vez hubiera funcionado así, porque sería bueno verlos todos estos, pero han visto, ¿no? Verlos todos estos básicamente sería la bomba y el compresor ya son lo mismo, o sea, no lo mismo, sino que estamos hablando de las mismas unidades operacionales de aquí. Pero me hubiera gustado ver por lo menos lo que es el medidor, digo la parte del medidor de orificio y demás. Pero no está queriendo reconocer. Aquí no está apareciendo la entrada. Ahí, no está apareciendo la entrada. Entonces, esta es una desventaja de Aspen Hydraulics. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De esta parte de estos dos, ya obviamente voy a reiniciar la compu y toda la cuestión. Y de estos dos, principalmente de este y de este, voy a subir un pequeño video de unos 15 minutos. Solamente necesito reinicio el programa para poder funcionar. Nada más. Se dan cuenta cuando está mal, cuando aquí solamente sale uno. Tiene que salir los dos. In, outlet. Entrada y salida tiene que salir. No tiene que salir solamente uno. Significaría que no estás reconociendo las conexiones de entrada en este caso. Entonces eso hay que tener siempre en cuenta. ¿Sí? Aquí ha habido un error y ha sido porque le he cambiado mucho el sistema interno. ¿Vale? Sí, tal vez tenga que ingresar a otro. Ahora, ya. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Eso puntualmente lo último que ha pasado ha sido justamente por ir cambiando mucho esa unidad operacional. Pero eso es algo que les había dicho al principio, ¿no? Que puede ocurrir, al menos con este tipo de modelos como son Aspen Hydraulics, que generan un diagrama de flujo interno. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo para terminar ahí. Ya tenemos que avanzar ensayos de crudo de petróleo. Y con eso, digamos, terminaríamos, bueno, no terminaríamos. Con eso ya empezaríamos a lo que es destilación atmosférica. Cuando hagamos ensayo de crudo de petróleo, vamos a hacer directamente la destilación atmosférica, ya que vamos a estar trabajando sobre algo similar. Así que no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, si todo está bien. Para terminar ahí. Terminamos ahí. Está todo bien. Ahorita estoy haciendo una simulación rápida de lo que es el sistema de tuberías. Y 2. Vamos a ver qué tal.
Sí, no está reconociendo. Fíjense aquí, no está saliendo lo mismo que anteriormente. Está saliendo solamente la salida. Supongo necesita un reinicio del programa. Vale, entonces vamos a quedar ahí. Sí, me hubiera gustado avanzar más esta parte para ver más opciones, pero vamos a quedar ahí. Ya saben cómo poder darse cuenta de que esto está yendo bien y está yendo mal. Anteriormente ha salido bien porque salían los dos. En este caso está saliendo de una forma que no debería. Y son cosas que pasan. Al menos con este equipo. Bueno, con esta unidad de modelamiento y simulación. ¿Vale? Entonces voy a detener la grabación.